Vamos a dar inicio a otro programa de sobreinterpretaciones de Ojo Pineal. Y en esta ocasión vamos a hablar de una película de Fritz Lang, un director clásico. Se llama M, ¿no? Que bueno, igual la estoy spoileando muy rápido, pero yo decía, ¿por qué se llama M, no? Y al final, bueno, tiene que ver ahí con Morda, ¿no? La señal que le pone ahí. Eh, y bueno, yo la verdad, Fritz Lang he visto poco, pero lo recuerdo muy bien y desde digo, a mí, yo conocí a Fritz Lang en la película de Bergman, ¿no? En una de esas películas que actúa, ahorita se me fue cuál es. Y de ahí me fui a ver un par de sus películas. Y bueno, a mí me gusta mucho, bueno, ya yéndonos a esta película, que pues es dentro del cine noir. eh, a mí me gusta mucho como la narrativa que va llevando, ¿no? Porque me da la sensación que va como a distintos momentos o a distintas velocidades y centrándose en distintos momentos, ¿no? Primero un poco como en el pánico generalizado que hay de un asesino. Y luego va contando poco a poco la historia hasta llevarla a donde pues la quiere llevar el director, ¿no? Que es esta discusión un poquito sobre el orden establecido y qué es lo que hace un culpable de un delito o no, y quién tiene el derecho de castigarlo o no, y bajo qué criterios. Eh, pero bueno, me gusta la manera en que lo va llevando con elementos que parecerían sencillos, pero que van atrapando, ¿no? Que van atrapando, incluso hasta como la música. Recuerdo mucho la canción de los niños que están contando ahí, ¿no? Y que, bueno, una señora se enoja. Ese tipo de cosas me va gustando. Y también luego cómo va mostrando un poquito como la personalidad del asesino, ¿no? Sin que tampoco haga una especie de tipificación, ¿no? Psicológica ni nada, pero la manera en que lo va presentando de a poco, lo va insinuando, lo va dejando, aparecer. Me encanta, ¿no? Me encanta cómo se va desarrollando la trama. Y también tengo que confesar, no anoté ahorita el nombre del actor, pero me pareció extraordinario, ¿no? La gesticulación que logra, este, Peter la, Lorre. sí, bueno, la gesticulación que logra me parece extraordinaria, extraordinaria, es muy expresiva, transmite muchísimas emociones, muchísimos sentimientos, produce, pues, sí, enojo, extrañeza, misterio, hasta, incluso en el último, hasta cierta compasión, ¿no? Aunque uno sabe, ¿no? Así como, no, bueno, tiene que ser condenado. Pero bueno, es una actuación que me pareció extraordinaria por la manera en que logra expresar ciertas emociones, ¿no? Y bueno, eso me parece interesante, sobre todo porque normalmente, o bueno, últimamente me habían atrapado más películas como con actuaciones muy poco expresivas. Y de repente esta película me hizo recordar el gusto por ese tipo de representaciones, ¿no? Que efectivamente le crees eh, pues al actor el papel, ¿no? El papel que es difícil de lograr, ¿no? Y bueno, ese sería un tema aparte, ¿no? Además, porque yo pensaría que hay buenas películas en donde no hay tan buenas actuaciones, ¿no? El otro día ahí, platicábamos, Vanessa, recordarás, ¿no? Con Japón, por ejemplo, de Reigadas, que no usa actores profesionales y que hay escenas donde claramente se ve que no saben ni qué están diciendo. Recuerdo ahí una donde hay alguien que dice, estamos saliendo una película, ¿no? Después de que tiraron el muro de la viejita, ¿no? Y están sentados tomando. Reigadas no lo está grabando y medio les dice un guión ahí medio libre. Ustedes hagan, no lo que hacen normalmente, ¿no? Y lo que es normalmente es decir, estoy saliendo una película. Pero bueno, lo pondría como el opuesto de actuación, donde se ve como eh,
pues falsa la representación y sin embargo es una buena película. Y aquí esta actuación que me pareció extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Se me ocurren, digo, luego no me sé muy bien los nombres este, de los actores, actrices, pero me viene a la mente Klaus Kinski, por ejemplo, ¿no? También Klaus Kinski logra ese tipo de, pues sí, de expresiones, de expresividad pues que te la crees completamente, ¿no? Klaus Kinski lo ves ahí y le crees el papel que está tomando de asesino, de lo que sea, ¿no? Que Pero además, él siempre hace papeles de asesino, ¿no? De loco, porque él sí, está bien loco. pero, pero bueno, le queda muy bien esa expresividad y bueno, este actor me fascinó la manera en que logra esa expresividad y creo que pocos actores o actrices logran transmitir, ¿no? Como con gestos, con mímica, con tanta, pues sí, tanta información o tanta emoción. Sí, gracias por los comentarios, están muy bien. Por ejemplo, la canción de los niños parece el preludio del monstruo, ¿no? Y como lo dicen, no sigas, por favor, no sigas cantándola como si lo estuvieran invocando, ¿no? Entonces también está esta parte interesante. Otra cosa, como tal, la película no tiene música, no tiene banda sonora. Pero me gustó tu comentario de la música, porque la única música que hay es la que canta el asesino, es la que silba el asesino. Entonces, es otro aspecto ahí de la película donde quieren que asocies esa, esa cara, ese monstruo que está ahí con esa canción, con la música que está ahí. Y también, por ejemplo, comentario también relacionado con el actor. Como es pienso que es una película muy significativa porque es una película que está en la transición del cine mudo al cine sonoro. Entonces, como tal ya estaba planeada, pero llega el sonido, entonces hay que replantearse muchas cosas. Y bueno, sobre todo técnicas, sobre todo montajes y bueno, igual equipo, ¿no? Y aquí también el ojo del director que tenía Fritz Lang es los actores, ¿listas? Actores que de veras sepan actuar. Entonces aquí es curioso porque, bueno, el protagonista que es Peter Lorre era un actor de teatro y Fritz Lang lo conoció en una obra de teatro y quedó encantado con su actuación, como tú quedaste encantado. Entonces, lo primero que hizo Fritz Lang fue ir a buscarlo a otras bambalinas y le ofreció la película. Y se le ofreció de manera que, pues, no pudo decir que no. Le dijo que quería que participara en la primera película sonora. Y pues obviamente dijo que sí. Entonces, bueno, también es significativa la película para el actor porque también fue la primera película que fue la primera película de Fritz Lang en América. Entonces, aquí, bueno, fue la película que lanzó a la fama tanto a Peter Lorre, bueno, Fritz Lang ya era muy conocido en América, pero también lo encasilló a Peter Lorre en estos papeles de asesino, de psicópata, de enfermo, ¿no? Y hay muchas películas, por ejemplo, Las manos de Orlac, donde fue encasillado siempre en este personaje trastornado, por así decirlo, ¿no? Pero también no sé si recuerdan que salió en Casablanca, ¿no? También por ahí tiene sus caminos interesantes. Y también hizo muchas películas de comedia. Entonces, era un actor polifacético. Y era muy buen actor. Entonces, bueno, son mis impresiones un poquito históricas. Sí, pues a mí lo primero que me llamó la atención de esta peli es un dato eh, histórico o algo así, y es que si ustedes la buscan en español, pues tiene dos títulos, ¿no? Uno es el vampiro de Düsseldorf, que ahí es donde me confundí porque busqué esa, pero en realidad esa traducción es para España y México la tradujo como M, el maldito, ¿no? Sí. Como siempre ganando en traducciones.
Es más adecuada la traducción que se hizo para Latinoamérica del título. Así tiene más barrio. Tiene más barrio. No, pues por dos cosas. Bueno, históricamente se dijo que esta historia de un asesino en serie estaba basada en hechos reales, ¿no? De un asesino serial en Düsseldorf, que así le llamaron, o sea, una ciudad alemana, porque pues mataba a sus víctimas y se bebía la sangre de ellas, ¿no? Pero en realidad, bueno, este tal vampiro de Düsseldorf mataba gente por igual, ¿no? Niños, ¿no? Y creo que en esta historia hay un shock de entrada cuando lo que se busca es un asesino de niños, no un asesino serial en general, ¿no? Sino un asesino serial que busca a víctimas de 8 o 5 años, ¿no? Y eso ya es como más choqueante todavía. Y entonces, el mismo Fritz Lang dijo que no estaba basada su historia en este vampiro de Düsseldorf, pero que había leído muchas historias de asesinos seriales de la época, ¿no? Que había bastantes, al parecer había uno en Hannover, había en Alemania como 4 historias, ¿no? Y entonces, la otra cuestión es que ya viendo la peli, pues la ciudad no es Düsseldorf, la ciudad es Berlín, ¿no? En donde se lleva a cabo toda la acción. Entonces, el primer título no tiene ningún sentido. Y en realidad, M, ya viéndolo, spoileándolos, pues es que alguien le pone el sello de M como Mörder, o sea, asesino en español, ¿no? Y bueno, a mí me parece que M, el maldito, es genial, porque además hace clic muy bien con una de las escenas cúlmenes de la película en la que el asesino se confiesa y dice el porqué de sus asesinatos, ¿no? Ahorita pasamos quizá a esa parte que es además, plantea muchas preguntas filosóficas, éticas, ¿no? De, como decía Diego, bajo qué criterios juzgar a alguien, ¿no? Y en este caso, bueno, el asesino parecía que no podría en contra de su propia naturaleza, ¿no? Que es la de una persona que está enferma mentalmente. Entonces, bueno, búsquenla como M el maldito en Genula, porque otro tip es que en YouTube solo está en alemán con subtítulos en portugués. Entonces, bueno, allá los políglotas la van a disfrutar, pero si no, en Genula sí está con subtítulos en español. Y bueno, el título original ya pues es M, una ciudad busca un asesino, ¿no? Y aquí uno de los puntos que estábamos tratando antes de empezar el programa, ya nos estábamos adelantando, pues es precisamente el papel de la ciudad, ¿no? La ciudad como un personaje más dentro de la trama, ¿no? Y aunque, digo, se nota cuando el montaje, ¿no? De repente, digo, estaban muy limitados técnicamente en esa época, que es 1931, pero sí te va mostrando, incluso, digamos, en ¿cómo se dice? Un mapa. En un mapa, cuando los policías comienzan a, digamos, a rastrear las zonas, a buscar al asesino, pues te van mostrando sobre el mapa cómo se va moviendo, ¿no? Cómo se va organizando la policía, luego pasan a escenas como reales, donde van con perros, ¿no? Entonces, está padre esa parte y que, bueno, puede incluso considerarse como un documento histórico de cómo era Berlín en los años 30, ¿no? O sea, antes de la guerra. Entonces, pues sí, esas eran mis primeras observaciones con respecto a M, ¿no? Y bueno, ya pasando a como otros temas, pues, por una parte, ¿qué les parece? Bueno, es que yo ya quiero pasar a la parte del asesino, pero digo, antes de encontrarlo, pues, me parece que hay una distinción muy interesante entre la búsqueda que hacen los policías, ¿no? Con protocolos, ¿no? Llamadas, hay gente que analiza la letra de
del asesino, o sea, toda una estructura dada para eso. Y por otro lado, los mismos, bueno, narcos, ¿cómo se llama? Para mí son narcos, ¿no? Todo ya es narco. Delincuencia organizada, ¿no? Ajá, la delincuencia organizada también se organiza, los delincuentes para encontrarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque por su culpa hay más policías en las calles, hay más cateos y ellos ya no pueden trabajar en paz. Entonces también esa, de un lado como que la defensa que los ladrones hacen de su propio oficio, como es trabajo honesto, ¿no? O sea, yo robo pero no mato. O yo robo y tengo una ética de que si caigo en el asalto, me llevan a la cárcel, lo pago. O sea, así es, me la voy a jugar y así es, ¿no? Tienen toda una ética del asaltante, ¿no? Del delincuente. Cierto código de honor, ¿no? Ajá, es porque había una especie de honor en ser. Y bueno. Du hast aber einen schönen Ball. Aus bestimmten Anzeichen geht hervor, dass auch dieser neue Mord von demselben gespenstischen Unhold begangen wurde, dem bereits 8 Kinder unserer Stadt zum Opfer gefallen sind. Wer ist der Mörder? Wie sieht er aus? Wo verbirgt er sich? Niemand kennt ihn. Und doch ist er mitten unter uns. Jeden Tag erweitern wir das Fahndungsgebiet. Vielleicht doch noch irgendetwas Verwendbares zu finden, das uns der Lösung des Problems näher bringt. Im ganzen Schriftbild liegt ein schwer erweisbarer, aber intensiv fühlbarer Zug von Wahnsinn. Also hört mal, der Block ist doch umstellt. Wenn er überhaupt noch mal nach Hause kommt, muss er uns ja in die Finger laufen. Ein Außenseiter verdirbt uns das Geschäft und den Kredit. Die Maßnahmen der Polizei, die täglichen planmäßigen Razzien zur Ergreifung des Kindermörders, hindern unsere Tätigkeit in einem kaum mehr ertragbaren Maße. Wir müssen ihn fangen. Wir selber. No sé, a Diego. Sí. Bueno, qué bueno que mencionas que pues la ciudad es también un personaje importante de la película, ¿no? Porque justamente esto que decía que me gusta cómo se va desarrollando la trama, ¿no? Primero presentando pues que hay un asesino de niños, pero justamente lo va presentando desde la ciudad y prácticamente toda la historia, o bueno, toda la primera parte de la historia gira en torno a eso. Gira en torno a eso, ya hasta el final viene ya como en torno al asesino, pero primero es en torno a la ciudad y justamente cómo está organizada, cómo está estructurada, lo que hace, la manera que reacciona. Y bueno, ya entrando directamente, ¿no? Que Vane decía esto de, bueno, vamos a entrar directamente a esto que plantea tal cual de... ¿quién juzga a quién y por qué? ¿Y quién persigue a quién y por qué? ¿Quién instaura el orden en la ciudad y cómo? ¿Quién hace que se respeten las reglas y qué reglas? Y lo que me gusta es que muestra como un montón de facetas y que uno pudiera parecer contradictorias, pero la película nos hace ver que no son contradictorias y además tiene mucho sentido en un contexto muy, muy contemporáneo, ¿no? Uno pensaría que pues los delincuentes estarían en contra de que se mantenga el orden y de que haya reglas y de que haya una autoridad que esté vigilando, pero resulta en la película que ellos son los más preocupados.
O sea, ellos son a los que más les importa que se atrape al asesino, que se respeten ciertas normas, que haya cierto orden, que haya cierta estructura, porque si no, no progresan sus negocios. Porque si no, no progresan sus negocios. Entonces, eso a mí me pareció una genialidad, porque además me hace pensar en esta contradicción del capitalismo, ¿no? Que los defensores del neoliberalismo, ¿no? Que el Estado no intervenga, la libre circulación de las mercancías, la libre circulación del dinero. Pero quieren al Estado para que regule los contratos de garantías, no haya, ¿no? Que yo firmé un contrato y haya alguien que respalde las reglas a seguir dentro de ciertos comercios, ¿no? Requieren los tribunales para si alguien no respeta, ¿no? Bueno, ahorita ya me nacionalizaron, bueno, me voy a tribunales porque me tienen que indemnizar. Entonces se me hizo bien interesante, digo, lo estoy trayendo esto, porque justamente los que supuestamente más atacan al Estado y dicen que no intervenga y que la economía se regule sola, son los que más lo necesitan para que esa supuesta regularidad mágica de la mano invisible funcione. Porque si no hay estados que tengan reglas, leyes, acuerdos, donde bueno, para empezar se defienda pues la propiedad privada, la propiedad intelectual, etcétera, no funciona su truco de su... Pues sí, no funciona su negocio. Y bueno, haciendo esa analogía, a mí me encantó porque, bueno, a la delincuencia le importa cierto orden para progresar. Ahora, ya trayéndolo a nuestro contexto, ¿en qué situación estaremos que a la delincuencia de aquí ya no le importa cierto orden? O sea, ¿qué tuvo que haber pasado para que se rompiera desde la delincuencia cierto orden, ¿no? Que también además eso lo escuchamos, ¿no? Que lo cuentan como épocas gloriosas, ¿no? Sí, hace 50 años los narcos no se metían, ¿no? Nada más entre ellos. Bueno, pero eso ya se salió completamente de control. Entonces, ¿qué tuvo que pasar para que... no, digo, seguramente tiene que ver justamente con algo bueno, ya las ganancias ya no dependen de eso. Y entonces, bueno, ¿cómo hacemos que regresen las ganancias a que dependan de eso? ¿No? Eso debería de importarnos. Pero bueno, yo lo dejo y ya luego voy como sobre la culpa personal y demás. Pero yo quería plantear esto que se me hizo bien interesante de los que aparentemente no quieren reglas son los que más la necesitan, ¿no? Y eso alguna vez o se lo escuché o se lo leí Arturo Romero, que decía así como, bueno, el anarquista, pues es el que más requiere al Estado, porque es el que sueña con su extinción, ¿no? Y si de verdad desapareciera, ahora ¿con qué va a soñar? ¿No? Ahora ¿con qué va a soñar? Y eso también lo recuerdo de Lacan, ¿no? Que decía, el ateo es el que más necesita a Dios, porque si no, ¿ante qué se opone? ¿Ante qué se opone? ¿No? Entonces, bueno, yo quería traer esa como paradoja de los que creeríamos que tendrían simpatía por el delincuente, porque son delincuentes, son los que más lo menosprecian y los que más quieren su captura y su aniquilación. Bueno, dos comentarios antes. Uno, sobre el título. Sí, bueno, no sé mucho de alemán, pero entiendo que el título es una ciudad en busca de un asesino, por así decirlo. Entonces, o el asesino entre nosotros, por así una forma de interpretarlo. Entonces, mencionan los años. Son muy importantes los años porque en 1931 estaba por ascender el nazismo y en el 33 estaba en el poder. Entonces, la película se va rodando en este auge del nacionalsocialismo. Entonces, había dos cosas, pues salía de Alemania, tanto el director como el actor. Y pues el actor era judío y húngaro. Entonces, pues había que irse, ¿no? Y también, cuando se estrena la película, también hay problemas porque
pues ya está el nazismo, ya están las conspiraciones, ya están los rumores de guerra. Entonces, pues que se llame un asesino entre nosotros, pues llama mucho la atención, ¿no? Hacia dónde van las pedradas, hacia dónde van los rifles. También otro problema ahí para pues darle cierta publicidad, porque pues no la querían proyectar, o la veían con sospecha ciertos, ¿qué sería? Ciertos administrativos que estaban en el poder, ¿no? Entonces tenía que, al menos el título tuvo esa como nota histórica que se puede rescatar. Y bueno, sobre el orden también, por ejemplo, el crimen organizado, en el primer momento ya lo habían condenado, ya sabían qué iban a hacer con él, ¿no? Y como dices, estaban más preocupados por el orden, no tanto por alguien piensa en los niños, ¿no? Sino era más, está socavando el orden de esta ciudad, o sea, no podemos vivir bien ninguno de los dos. Y ahora, bueno, me atrevo a ir un poco más del comentario de, bueno, es que en cierto modo sí había cierto equilibrio, pero como pasa de los dos lados, del orden y del crimen, entre comillas, si le das más poder a uno, se quita la balanza, le das más poder a otro igual. El problema aquí es que pues ya se sobrepasó las capacidades del otro, entonces ya no lo puedes controlar, ya no puedes ni siquiera negociar porque ya se diversifica, ¿no? Entonces ya no sabes qué está haciendo, ya te sobrepasa en equipo, en tecnología, en gente. Entonces, bueno, sería un poquito de las impresiones del comentario. Y como tal, bien como dice, la ciudad es como tal el protagonista de esta película. No se buscaba que se centrara en la psique del asesino, aunque te la muestra, te la va mostrando, pero no es lo que lleva el ritmo de la película. Igual, tampoco son víctimas, aunque en el principio está toda esta especie de preludio, ¿no? de poesía, porque entiendes con una sola escena y un globo que la niña ya no está, ¿no? Y luego ves toda la ausencia, las escaleras vacías, los patios vacíos y el silencio. Entonces, esa primera parte de la película es muy significativa para mí. El director quiere que no se te olvide. Igual, el personaje del ciego es genial. Es el que resuelve todo. Y no sé, todo el mundo parece que está cegado por protocolos y esquemas y mapas, y no, tiene que seguir su instinto, ¿no? Entonces, esos pequeños detallitos que va plantando el director ahí en la película, ¿no? Igual el título también es sutil, ¿no? Pues si no tuviera el subtítulo del asesino o el maldito o lo que sea, sería solo M. Y entonces hasta que lo marcan, hasta que tiene la marca del asesino, es cuando te das cuenta de por qué se llama así. Entonces, bueno, son esos detalles que tiene el director que también son muy interesantes para mí. Hay otra cosa, bueno, voy a decir el final porque también es muy significativo. Bueno, no lo voy a decir, nada más voy a insinuarlo, ¿no? Dale. Tiene dos juicios el asesino, ¿no? Uno con un sector, por así decirlo, y otro con otro sector más oficial, ¿no? Pero te deja, como menciona Diego, te deja que tú decidas qué pasa con el asesino. Porque no te presenta la condena, no te presenta qué pasó con eso, solo te presenta a las víctimas, ¿no? A las madres de las víctimas, ¿no? Que pase lo que pase, no van a recuperar al ser querido que perdieron, ¿no? Esto también es muy significativo ahí del director, cómo te deja que tú decidas. Tú tienes que pensar qué pasó aquí y tú decides qué juicio vas a tener ante esa persona, porque también con el discurso del asesino tienes un argumento, y con la defensa del abogado tienes otro argumento, con los argumentos del crimen organizado tienes otro. Entonces tú tienes que discernir qué parte vas a tomar.
tienes por 4 lados, tienes muchas perspectivas, entonces tú decides. También por eso esta película se me hace una obra maestra, es genial. Pasa el micrófono. Bueno, sí, creo que los primeros 10, 15 minutos son geniales. Es sugerencia tras sugerencia tras sugerencia, pero ni siquiera hay música de suspenso detrás. No hay diálogos, hay pocos diálogos, y la manera en la que te presenta al asesino y la manera en la que primero es una sombra, ¿no? Una sombra que aparece en un cartel de Se Busca. Y cuando aparece esa sombra hay una niña jugando con un balón, y al final el balón rueda solo como hacia los arbustos, ¿no? Y bueno, o sea, en realidad, qué forma tan elegante de presentar a un asesino en serie. Entonces, esos primeros 10 minutos, o no, quizás más, ¿no? Me parecieron geniales, y luego lo que sigue inmediatamente, que es la histeria colectiva, ¿no? De que ya todos son el asesino, ¿no? Y hay una escena en la que una niñita le pregunta la hora a un viejito, y le dice el viejito, pero ¿qué haces aquí, Mainkin? Tú deberías irte a tu casa, ¿no? O sea, y alguien lo acusa, tú eres el asesino, ¿por qué hablas con la niña? ¿Qué quieres con ella, no? Y cómo se hace grande, cómo se hace la turba, ¿no? O sea, alguien escucha el asesino y llegan más y dicen, tú eres, y todos se van sobre un viejito. Entonces, ese otro como elemento que creo que en Alemania también estaría presente, ¿no? El extranjero, el malo, el que no pertenece aquí, y que ya había salido también, digamos, en Mädchen in Uniform, que es otra peli alemana de 1930 que discutíamos de cómo el carácter cultural, por lo menos de esta época, es del acuse, ¿no? Del acusar, de señalar abiertamente quién es el asesino, pero también quién es judío, años posteriores, ¿no? O quién es el enemigo, quién es el espía, ¿no? Que es algo bastante alemán de la época. Pasa eso, y luego hay hay transiciones padrísimas, ¿no? Hay un periódico pegado y una voz en off que te está leyendo las noticias, y de repente pasa una transición como que y hay un señor que es la voz en off que está leyendo la misma noticia frente a sus amigos en el bar, y entonces también era, o sea, genial, ¿no? Que yo creo que él inventó ese tipo de transiciones, básicamente, ¿no? Igual que decíamos que sí era una película que pertenece a la tradición de asesinos seriales, y bueno, dice Abraham que pertenece más bien al género policíaco, ¿no? Porque desde que pasa la presentación del asesino, ya casi hasta el final, todo el tiempo es ver cómo se busca al asesino, ¿no? Por qué medios, quiénes lo buscan, ¿no? Que por un lado es la policía, y por otro lado, pues son los ladrones organizados para encontrarlo también, ¿no? Entonces, en algún momento yo me sentí viendo La Ley y el Orden, casi, ¿no? Ya está ahí el género logrado, ¿no? Entonces eso me pareció también genial, porque yo no he visto muchas pelis de este género, ¿no? Entonces, cuando dices, es que pertenece más al género policíaco, digo, claro, pues por eso era La Ley y el Orden de 1930, ¿no? Y bueno, la otra cuestión que me parece interesante es que no hay morbo en cuanto, o sea, por ejemplo, el mismo morbo que hay en El silencio de los inocentes, por ejemplo, ¿no? Que también es sobre un asesino y te presenta como más literal, ¿no? ¿De qué va? Asesinar gente y comértela o algo así. Y en este caso, se trata sobre un asesino de niños, pero si me preguntan, pues se trata de eso, pero si ves la película, nunca hay, por ejemplo, un momento en el que veas tú cómo mata a un niño, ni nunca hay empatía con ningún niño, ¿no? O sea, nunca te presentan en sí ni al asesino ni a la víctima, ¿no? Sino al proceso de búsqueda. Y solo hasta el final, alerta de spoiler,
Pero bueno, es de 1931. O sea, si no la han visto, véanla. Este, pues atrapan al asesino, pero ahí está también muy interesante porque el crimen organizado nuevamente está más organizado que la policía, como en nuestro lindo México, que también sentí un poco eso, ¿no? O sea, la policía con todos sus protocolos se vuelve ciega ante la búsqueda de un asesino y hay mucho papeleo, hay mucha plática con el presidente, con, no sé, bueno, el gobernador, algo así, figuras del poder, ¿no? Hay mucho enojo, hay mucho grito. Y del lado de los ladrones es un, ¿y cómo lo vamos a encontrar? Bueno, pues haciéndonos pasar por invisibles, ¿no? O sea, ¿y quién podría hacer esa búsqueda? Pues los mendigos, ¿no? Y es interesante que los mendigos sean las personas más invisibles de la ciudad, pero al mismo tiempo como que los ojos que todo lo ven y los oídos que todo lo oyen, ¿no? Entonces, gracias a los mendigos, es que logran identificar al asesino y precisamente por la cancioncita que él chifla, ¿no? Que además es una muy buena que ha sido usada en muchas otras pelis, ¿no? Y que también esa identificación entre el asesino y un sonido especial para el asesino, también no sé si lo inventó Fritz Lang, pero es como que la película más antigua que yo he visto que hace eso, ¿no? Y yo creo que ya ese elemento llevado a la cultura pop es como Tiburón, que cada vez que se acerca el tiburón suena la musiquita y crea suspenso, ¿no? Pues así, pero en 1931 Fritz Lang crea este elemento, ¿no? Que bueno, yo creo que sí, porque sí es la primera película no muda, o sea, con sonido, entonces, bueno. Y, bueno, y al final creo que me parece interesante la confesión, ¿no? Porque, pues, el asesino tiene oportunidad de hablar, ¿no? Y los padres de las víctimas tienen la oportunidad de hablar, ¿no? Y de hecho tiene un abogado, ¿no? Que le ponen, porque incluso, aunque son asesinos, tienen un código de honor, y este señor tiene que pasar por un proceso extrajudicial en el que va a ser juzgado, y entonces hacen como una gran parodia de lo que es los procesos en la corte, ¿no? Entonces le asignan a un abogado que dice, bueno, yo mismo he matado gente, entonces no hay problema. Y no, de eso no se trata de la otra víctima. Entonces, un chiste bien bajado, ¿no? Bien puesto, ¿no? Un polistaco. Ajá. Y bueno, no sé si ahorita, bueno, ya una ronda para cerrar, pero eso, que si lo hubieran atrapado primero los policías, entonces no hay oportunidad de escuchar las opiniones de la gente sobre un asesino como él, ¿no? Y en cada diálogo que se va presentando, yo creo que hay un momento en que yo puedo escuchar, yo estoy de acuerdo en que la gente opinaría así, ¿no? No, sí, que lo maten, ¿no? Y también sé que habría gente que diría, no, está enfermo, que lo recluyan en un hospital psiquiátrico, ¿no? Y hay gente que diría, o sea, bueno, que son las dos posturas, ¿no? Y la de las madres, que es como, sí, pero aunque lo juzguen, nada de eso nos va a regresar a nuestros hijos. Entonces, en ese juicio, o ese juicio falso, ese juicio paralelo final que tiene, pues sirve para eso, ¿no? Para escuchar un montón de posturas sobre alguien, sobre un asesino y sobre el asesino mismo, ¿no? Que me encanta porque les dice, no es que quiera, ¿no? Ich muss, ¿no? Yo tengo que matar, ¿no? Entonces, pues, una última ronda con este tema, ¿no? ¿Qué opinan? Sí. Bueno, yo voy al inicio decía que a mí me atrapó la música, y efectivamente la música es solo la cancioncita que va silbando el asesino. Pero pensaría que aparece en esa primera parte, ¿no? En los 15 minutos, ahí cuando está el globo, porque justamente es como lo identifica el ciego al final.
y vuelve a salir varias veces, ¿no? La misma tonadita que la va silbando. Y a mí me cautivó, me fascinó, ¿no? Es como ahí, ¿no? Sí, a mí me atrapó esa musiquita. Y bueno, ya ahorita que empiezas a hacer otras referencias y demás, como que me viene a claridad, ¿no? En ese momento, en realidad ni siquiera me di cuenta de que esa musiquita solo era esa y que había estado en el inicio y que era la misma toda la película, ¿no? Ahora me doy cuenta y me hace pensar también en Béla Tarr, porque Béla Tarr en algunas de sus películas igual hay una musiquita, una tonadita que se repite muchas veces, ¿no? Toda la película. 3 o 4 veces la están tocando de nuevo y de nuevo y de nuevo. Eh, y lo curioso de eso es que parece como si no fuera la misma canción. O sea, sí es la misma canción, pero como va acompañando diferentes momentos de la película, da una sensación distinta, ¿no? Al inicio pues solo es ahí como un silbido que acompaña. Después ya sabes que es el silbido del delincuente. Bueno, entonces, sí, eso se me hace bien interesante porque, eh, pues, musicalmente hablando, si quiere, ¿no? Son las mismas notas, eh, pero tienen un sentido distinto conforme va avanzando la película. Y bueno, no había reflexionado en nada de eso hasta ahorita que estoy. No me había como dado cuenta hasta ahorita que la empiezo a platicar. Y bueno, eso me parece todavía mejor, ¿no? Porque justamente atrapa y va resignificando de maneras pues distintas, ¿no? Entonces otro gran logro de la película. Y ya para pasar a esto bueno, y entonces los delincuentes son más eficientes, ¿no? Efectivamente tienen más presupuesto, más gente, mejor preparación, mejores medios. Una vez que ya lo encontraron no lo dejan escapar, aunque se recluye en un lugar de difícil acceso, pues hacen todo lo posible y lo necesario y llevan a todo el material humano y técnico necesario, ¿no? Hay que estar apagando las alarmas, llevan como taladros, especies de excavadoras, llevan todo, ¿no? Entonces, efectivamente, parece que en todas las épocas tiene más recursos, mientras el Estado es presentado como normalmente lo que sucede con el Estado, ¿no? Se vuelve una burocratización donde hay papeles y papeles y papeles. Lo que dices, Vanessa, es verdad, ¿no? En realidad, no están tratando, los delincuentes están tratando de solucionar el problema porque es malo para sus negocios. Y el Estado está tratando de cuidar su imagen. Y entonces están discutiendo en realidad quedar bien con el superior. Porque el superior es el que los está regañando. Oye, mira, la prensa nos presiona. Pero en realidad le están informando al superior, no están... digo, si lo quieren resolver es para eso. En ese sentido, me parecen más eficientes los delincuentes y más noble su labor. Ellos quieren detenerlo para reinstaurar el orden que había y mantener y mantener el estatus necesario para que sus negocios funcionen correctamente. Y luego lo que también me gusta entonces de esa película, comparándola con, tampoco conozco mucho de ese tipo de cine, pero más reciente ahí, como mencionabas, este tipo de series, me gusta justamente que muestra todas esas facetas, ¿no? Porque normalmente estas series más comerciales como que se centran demasiado en el aspecto psicológico y el tratando de buscarle una historia al asesino y los motivos. Y aquí sí lo insinúan, sí te dan un perfil más o menos del asesino. Incluso hay por ahí algún psicólogo que da algunas características y dice, bueno, vayan a buscar al hospital psiquiátrico con tales rasgos, ¿no? Los que tuvieron, ya que no lo encontramos con antecedentes penales. Pero me gusta que justamente, digamos así, no... Que me parece muy de cultura americana de centralizar demasiado sobre el individuo. Como si él fuera el que creara las cosas, ¿no?
Así como esta historia de, ay, bueno, el gran emprendedor que solito descubre yo no sé qué. Y bueno, el asesino es lo mismo, pero nada más que es malo, ¿no? Y el emprendedor es bueno porque se hace rico. Pero me parece como una historia muy sesgada de exageración de la importancia de la singularidad. Y esta película me encanta porque no le quita la importancia. Además, yo empecé alabando la actuación que hace, que me parece extraordinaria, pero no le da todo el peso, sino lo pone en un contexto como desde distintos ángulos y lo que decía Abraham. Y además la película te deja abierto, ¿no? Tú le pones la condena que quieres. No te lleva a un final en donde la película te resuelva según sus criterios, ¿no? Así, bueno, lo correcto sería que lo juzgue el Estado, ¿no? Que está institucionalizado. De hecho, si lo ponen, mejor que lo hubieran juzgado los delincuentes, ¿no? Pues si son más eficientes, a mí me cayeron mejor que el Estado. Entonces, eh, y además, los delincuentes serían los únicos capaces de juzgarlo, porque los juzgan en relación con mantener ese orden que necesitan. Mientras que los estados occidentales modernos, que están sustentados sobre la autodeterminación y libertad individual, pues tienen conflicto con ese tipo de personajes, porque ¿qué pasa si hay un acta psiquiátrica que te dice, bueno, pues es que tiene tales y tales características que le imposibilitan comportarse de otra manera, ¿no? Psicópata, lo que quieran, ¿no? Es más difícil desde una concepción de la sociedad que pone al individuo en primer lugar, condenar a ese tipo de delincuentes, mientras que desde la otra concepción lo que importa más es la colectividad. Ahora, también sabemos que cuando tiene más peso la colectividad que sobre el individuo hay muchas otras atrocidades, ¿no? Tampoco quiero idealizar la otra postura, pero me gusta que justamente no te juzga de avance, así como, está bien esta o está mal esta, sino te las pone y te deja como espectador asistir a la confrontación desde distintas perspectivas, ¿no? Desde distintas perspectivas. Y bueno, sí, eso creo que está muy bien logrado. Está muy bien logrado en ese sentido. Bueno, pues, hay muchas cosas que comentar. Por ejemplo, sobre, de nuevo, Peter Lorre y esta cultura como de señalamiento, ¿no? De acusar al otro, o esta cultura que se usaba mucho, ¿no? Bueno, esta cacería de brujas, ¿no? Por ejemplo, el póster de M se utilizó como propaganda antisemita. Entonces digo, de eso sí hay mucho, ¿no? Igual con Fritz Lang juega mucho con la música. Aunque no hay, digamos, directamente, pero sí juega mucho con el sonido, por así decirlo, ¿no? Y cuando te muestra el ciego, cuando están los organilleros agarrando sus equipos, sus cajones, hay uno que está muy desafinado, ¿no? Y el ciego se tapa los oídos y te quitan el sonido a ti. Y se destapa los oídos y vuelve otra vez el sonido. Entonces, tiene ese juego con el público. Igual cuando están siguiendo al asesino, cuando ya está marcado, se voltea y ve hacia la cámara. O sea, eso, pues ahorita no es como romper la cuarta dimensión, ¿no? De la película, ¿no? Por así decirlo. Y lo hace ahí, o sea, también contigo como espectador, ¿no? El asesino voltea y te ve. Entonces también tiene ahí ese juego de cámaras, bueno, no de cámaras, sino de imágenes o de tomas, porque te pone la cámara a la misma altura que está el que lo va siguiendo, ¿no? Está en cuclillas y la cámara está bien hacia arriba, ¿no? Y también juega mucho, como decías, con el silbido, ¿no? El silbido va cambiando conforme va caminando el asesino, ¿no? Primero es muy
como si fuera paseando, como si nada, no sé, va muy tranquilo, va silbando y es el asesino, o sea, sabes que está cazando, ¿no? Y te pone el silbido. Y por ejemplo, cuando se le escapa una niña que encuentra a su mamá, hay una lucha interna en el asesino. Se va a sentar, se echa unos tragos y silba, ¿no? Y se quiere callar, se trata de callarse el silbido y sale más fuerte. Y otra vez intenta callarlo y decide irse, ¿no? Se sale y va silbando más fuerte, ¿no? Entonces, perdió, perdió su lucha interna. Como tal, fue a cazar a otro niño. También sobre la película, sobre el aspecto de la ciudad, como tal, como personaje, siempre hay una crítica aquí, ¿no? Con Fritz Lang, o sea, lo que, por así decirlo, el status quo que está aquí es la ley. O sea, la ley no aparece, aparecen protocolos, aparecen, por ejemplo, política de que ¿qué sería? El alcalde, el que está a cargo está presionando al de abajo y al de abajo y al de abajo y al de abajo, ¿no? Y los que están hasta abajo no son parte de esa organización, o sea, son parte de esa macrocosmos que es la ciudad, ¿no? Y la crítica es esa, o sea, ¿de dónde sacan recursos? Pues los tienen, ¿no? Ellos ven de dónde sacan. Es como esta crítica también de toda esta ciudad, todo este juego es un sistema que te va atrapando también. Y aunque quieras salir, o juegas con las reglas o no. Y esa es la crítica aquí, de que tienes las reglas, es decir, sigue los protocolos, y a lo mejor no tienes ningún resultado. Y los que se supone que son el fracaso de este sistema, tienen mejor posibilidad de tener éxito que tú. O sea, bueno, a mi punto de vista es otra de las críticas que tiene aquí Fritz Lang. Igual, o sea, cuando son los juicios, pues todo está fuera de la ley, ¿no? La ley aparece al final, ahí muy protocolaria, los jueces al fondo, detrás de un escritorio, pilas de papeles, y muy seco, ¿no? Muy así, bueno, pues otro día en el trabajo. Y ya después de todo el drama que pasó, ¿no? Entonces también, y aún así, ese es el único sesgo, a mi parecer, o el único guiño que tienes de la ley, que se supone que es lo que debería estar o ser neutral ante cualquiera de los dos sectores que están aquí jugando en la ciudad, incluso al asesino. Pero bueno, hasta ahí tengo aquí mi ronda de impresiones. Pues bueno, ya cerramos hoy por hoy, y bueno, solo creo que al final sí hay una pluralidad de voces, de opiniones sobre qué se debe hacer con una persona así, ¿no? Y las sociedades occidentales, pues la solución es el hospital psiquiátrico, ¿no? Que es el único lugar donde pueden estar. No sé si en alguna, bueno, hay pena de muerte en Estados Unidos, ¿no? Depende de cuántos hayas matado, por ejemplo. El perdón, pues, no es una opción, pero también cuando el asesino se confiesa pues es que no soy yo, o sea, cada vez que esta cancioncita suena en mi cabeza, algo lo posee, como una sombra que siempre lo persigue y que en ese momento cuando un niño sale fuera de sí, ya no tiene control de nada, y cuando todo pasa, la memoria se le borra, dice, yo no me acuerdo de nada, yo vuelvo a ser el mismo, y hasta que yo leo en los periódicos todo el mal que he hecho, entonces me asusto de mí mismo, ¿no? Que es, creo que una descripción clásica de una enfermedad psiquiátrica, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, pero... Entonces, pues, por un lado creo que no... O sea, presentar la enfermedad como la causa del asesinato en esa época me parece también súper adelantado a la época, ¿no? Porque el argumento es bastante contemporáneo, es algo fuera de mí, no es mi voluntad, ¿no? Es una descripción completa de un enfermo mental. Y escucha a tu micrófono, creo que... Y por otro lado, al final, pues no es tan anárquico Fritz Lang. O sea, al final,
la policía llega a este lugar del juicio falso, ¿no? Y se lleva al asesino a un juicio real, ¿no? Entonces, creo que al final también Fritz Lang, bueno, yo creo que no podría ser tan anárquico como que el crimen organizado ganó, ¿no? Al final le concede todavía, digamos, el papel de mantener el orden a la policía, ¿no? Y comienza el juicio real y ya no nos muestra más, ¿no? Y la escena final es la de una madre una madre que está de luto, ¿no? Diciendo que debemos de cuidar a los niños, ¿no? O sea, al final todos somos culpables, ¿no? Como sociedad, dejar que sea posible que un niño no esté a salvo en la calle, habla mal de nosotros como sociedad en general, ¿no? De las madres, los padres, ¿no? Que dejan así al azar a sus hijos, y bueno, del asesino también. O sea, es que al final a mí me parece que si hay una culpa es de la sociedad como tal y no del asesino en cuanto tal, porque él ya se culpó diciendo que él está en un frenesí, está enfermo y no puede controlar su voluntad en ese momento, ¿no? Y entonces todos los demás elementos alrededor de la muerte de un niño, ¿no? O del extravío, pues tienen que ver con un sistema policíaco deficiente. Uno no puede confiar en los policías. Y se supone que cuando te extravías de niño te dicen ve con un policía, pero yo no creo que eso también sea muy seguro aquí en México, por lo menos. La sociedad en general que no se hace cargo de sus infancias. Recording has stopped. Bueno, fue la mía. Fue mi recording. Que no se hace cargo de sus infancias y que pues en general son, un niño no es solo el hijo de su padre, ¿no? O sea, reformulo. Un padre, no solo el padre y la madre son responsables de un niño, ¿no? Porque al final es lo mismo, al final estos niños van a ser, digamos, los que en algún momento estén en el mercado integrados, ¿no? Sosteniendo la economía de la gente que se jubila de nosotros, ¿no? Que nos vamos a jubilar después. Entonces, la idea de que los niños son solo de sus papás y que sus papás los tienen que... Bueno, aquí ya vamos a entrar en otras ideas, ¿no? Pero en general, por ejemplo, en Alemania hay un sistema de pensiones que en cuanto nace un niño, nada más por haber nacido recibe 300 euros al mes, porque un niño también está a cargo del Estado en general, ¿no? No solo de sus papás. Y que es lo mismo que aquí que pasa con las pensiones, ¿no? Que es para la gente de escasos recursos, ¿no? Pero que en realidad debería ser un recurso universal, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque tanto el Estado como la sociedad son responsables de la niñez, ¿no? Entonces, esa fue la impresión final que me dio, ¿no? Al final, ¿quién es el responsable de que niños mueran asesinados? Pues todos, ¿no? El asesino, pues, se puede llevar a juicio y encerrar para toda la vida, ¿no? Pero al final esos vacíos quedan ahí porque no cuidamos a las infancias en general, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario final. Pues bueno, gracias por haber participado y nos vemos en un siguiente programa.